Entonces, como les comentaba, hoy día vamos a partir con la unidad 9. ¿Ya? La unidad 9 complementa lo que nosotros vimos en la unidad 8. En esta oportunidad, la unidad 9 nos va a entregar herramientas para poder calcular las propiedades volumétricas, ¿ya? A través de ecuaciones de estado. Entonces, en la unidad 8, como les decía, nosotros vimos herramientas para poder extraer información que ya está disponible a través de tablas y diagramas, ¿ya? Pero de sistemas reales. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo podemos calcularla si es que no contamos con esa información. Entonces, en la unidad 9 habla del cálculo de propiedades volumétricas. ¿Ya? Y aquí vienen las ecuaciones de estado. O lo que se conoce, quizás ha visto este término, se conoce como EOS. ¿Ya? Equations of State. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué son las ecuaciones de estado? Partamos por definir eso. ¿Ya? En general son las relaciones que vinculan las propiedades volumétricas de un fluido puro. Y cuando nosotros hablamos de propiedades volumétricas, no hablamos solo del volumen, hablamos de este par BPT. ¿Ya? Entonces, en general, son ecuaciones que relacionan el comportamiento entre la presión, la temperatura y el volumen. ¿Ya? O son funciones que dependen de la temperatura, la presión y el volumen. ¿Ya? Entonces, lo que hacen en definitiva es relacionar en términos matemáticos para describir el comportamiento físico-químico. ¿Ya? La más conocida, nosotros sí conocemos ecuaciones de estado porque conocemos nuestra querida Pavo Ratón, ¿cierto? La PBNRT es una ecuación de estado, es la más simple. ¿Ya? Y de nuevo, cuando nosotros empecemos a estudiar propiedades reales, siempre vamos a tomar las propiedades, ecuaciones de las que utilizamos para calcular propiedades ideales y empezar a modificarlas. Entonces, la más conocida es el Pavo Ratón. ¿Sí? Ok, entonces nosotros sabemos que la relación entre la presión, el volumen y la temperatura para gases ideales se puede describir a través de esta ecuación. ¿Ya? Sin embargo, a medida que nosotros empecemos a aumentar, por ejemplo, la presión mayor a 5 bar, ¿qué ocurre ahí? El gas va a dejar de ser gas ideal. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva, cuando yo quiero utilizar esta ecuación para relacionar PVT, no me va a servir, me van a dar datos, por ejemplo, inconsistentes. ¿Ya? Eso también se puede ver de otra forma, que en definitiva, si en presiones mayores a 5 bar, cuando yo tome la relación PVT, me va a dar distinta de 1. ¿Ya? ¿Por qué digo distinta a 1? Porque en definitiva si tiro todo para un lado, el otro lado me debería quedar 1. Entonces eso presenta una cierta restricción a este comportamiento PVT. ¿Ya? Y cuando este valor sea distinto de 1, ese valor, ese número que me va a dar, ya digamos, no sé, un valor X, se va a llamar factor de compresibilidad. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a definir el factor de compresibilidad que se conoce como Z, como P por B dividido RT. ¿Ya? Entonces cuando el Z, insisto, cuando el Z sea 1, yo sé que el gas es un gas ideal. ¿Ya? Pero obviamente cuando la presión empieza a aumentar sobre 5 bar, el Z, este factor de compresibilidad que acabamos de definir, lo vamos a escribir, factor de compresibilidad, va a ser distinto de 1. Y esto es bien interesante, a mí me gusta toda la forma en que se trabaja la ecuación de estado, porque en definitiva parten de esta ecuación del gas ideal, ¿cierto? Nuestro querido Pavo Ratón, y básicamente después ven la desviación que existe en la relación PVT cuando la presión empieza a aumentar. Y eso se cuantifica a través de un número que es este factor de compresibilidad. ¿Ya? Porque lo que ocurre cuando la presión empieza a aumentar es que obviamente el comportamiento volumétrico, la relación entre el volumen y la presión, sobre todo empieza a cambiar. ¿Ya? Entonces, eso está cuantificado eh, por, por el factor de compresibilidad. ¿Ya? Entonces, primer término no. Ay, no sé. Ahí está.
No, esto. Ahí, ¿ya? Y entonces los esfuerzos en esta unidad, que son la ecuación de estado, va a estar enfocado a obtener la mejor aproximación de ese valor Z, lo cual va a representar obtener mejor valor para poder cuantificar estas desviaciones con respecto al gas ideal. ¿Ya? Y insisto, en general va a ser así, entre modo llevamos un mes hablando acerca de estas desviaciones, cómo cuantificar desviaciones de propiedades para sistemas reales. ¿Ya? Y hay varias formas de hacer esto. ¿Ya? Vamos a partir desde la más simple a la más compleja. Entonces, en los esfuerzos, vamos a poner acá, los esfuerzos están en obtener la mejor estimación del factor de compresibilidad. ¿Ya? Entonces hay varias formas para calcularlo. Veamos la primera. La primera, se utiliza una herramienta que se llama el principio de los estados correspondientes. Y ahí el principio de los estados correspondientes lo que dice, dice que todos los fluidos, cuando se les compara a la misma temperatura y presión reducida, se corresponden aproximadamente en sus propiedades. Lo vamos a escribir. Todos los fluidos, bueno, fluidos de cierta categoría también, ¿cierto? Y lo vamos a definir. Son fluidos simples que se conocen. Cuando se les compara a la misma temperatura y presión reducida, se corresponden en sus propiedades. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo más de un fluido, ¿ya? Y yo comparo las propiedades de ese fluido X con otro fluido similar a la misma temperatura y presión reducida, te van a corresponder sus propiedades. ¿Ya? Entonces, esto es lo mejor explicarlo en un diagrama. Y para eso quiero mostrarle un diagrama que sale acá, en la unidad 9, que es súper, súper bueno. ¿Ya? Ah, pero antes de eso, ¿recuerdan cómo se define la temperatura y presión reducida que definimos en la unidad 6? No se define la temperatura reducida, ¿cómo se define la presión reducida? Claro. Entonces la temperatura reducida es la temperatura dividido su temperatura crítica. Recuerden que todas las propiedades reducidas son básicamente la propiedad dividido la propiedad crítica. ¿Ya? Entonces la temperatura reducida va a ser la temperatura dividido la temperatura crítica, y la presión crítica va a ser la presión dividido la presión crítica. ¿Ya? Ok, entonces con eso les voy a compartir, porque el gráfico en verdad lo va a dejar mucho más claro. Es súper, mucho mejor visualizarlo de esa forma. Entonces les descomparto el iPad. Bien. Entonces está en la unidad 9, cálculo de propiedades volumétricas, ecuaciones de estado, y aquí habla de las ecuaciones de estado, power ratón, el factor de compresibilidad, lo mismo que acabamos de hablar. ¿Ya? Y aquí habla del factor de compresibilidad, ¿ya? Y el principio de los estados correspondientes. ¿Sí? Y aquí este gráfico a mí me encanta para explicar este concepto. ¿Ya? ¿Lo ven bien? Ya. Entonces, aquí tenemos, voy a subir un poquito más,
voy a poner esto de consumo acá arriba. Ok, esta figura 9.2 es la carta de compresibilidad generalizada para diversos fluidos simples, ¿ya? ¿Cuáles son diversos fluidos simples? Son los que salen acá en la leyenda, son fluidos que en general igual se pueden clasificar, no son de la misma familia, pero son simples, quiere decir que no son altamente reactivos, que en la fase gaseosa, o que no son altamente polares, qué sé yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos metano, etileno, etano, propano, butano, isopentano, nitrógeno, carbón dióxido, o sea, dióxido de carbono, agua, heptano, ¿no? Entonces, se da cuenta principalmente tenemos hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿ya? Esos son los componentes principales, ¿ya? Entonces, estos datos, los factores de compresibilidad para cada uno de estos compuestos fueron medidos para un rango amplio de temperatura y presión. Voy a mostrar el eje, que el eje X es la presión reducida, y estas curvas son de temperatura reducida. Entonces, para cada uno de estos compuestos se calculó el factor de compresibilidad a distintas temperaturas, que son estas curvas, y distintas presiones, ¿ya? Sin embargo, cuando se midieron los factores de compresibilidad para cada uno de estos compuestos, se pudieron ver ciertas tendencias claras. ¿Qué quiere decir? Que cuando el eje X, en vez de ser presión, era presión reducida y las temperaturas eran temperatura reducida, los puntos de cada compuesto se correspondían entre sí, ¿ya? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, estos símbolos de acá son los datos experimentales, ¿ya? Entonces aquí, no sé, el X en metano, el cero, o sea, el círculo vacío de etileno, etc. Entonces ustedes se dan cuenta que todos los símbolos a una temperatura reducida siguen el mismo comportamiento. Eso quiere decir, y por eso se llama principio de los estados correspondientes, porque las propiedades se corresponden, quiere decir que siguen la misma tendencia, a eso se refiere que se corresponden, ¿ya? Entonces, la verdad que esto es un descubrimiento súper importante, porque eso obviamente va a permitir poder calcular, por ejemplo, factores de compresibilidad de compuestos similares que no hayan sido medio experimentales, ¿ya? Entonces, pero que sean que estén más o menos dentro de la misma familia, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la misma temperatura reducida y presión reducida, nosotros deberíamos esperar obtener el mismo factor de compresibilidad, ¿no? Entonces, esto es súper relevante y la verdad que queda mejor explicado mostrando el gráfico, ¿ya? Y aquí tenemos un rango de temperatura reducida de 1 hasta 2, ¿ya? Pero hay distintos gráficos en la literatura. Este es de 0 a 7 de presión reducida. Recuerden que esto es adimensional, porque las propiedades reducidas son, por ejemplo, la presión reducida es presión sobre presión, entonces son números adimensionales. Lo mismo para la temperatura reducida. El factor de compresibilidad también es un número adimensional, porque es PV dividido RT, ¿ya? Ese es uno que sale, pero acá ustedes, ¿ya? En la unidad 9 van a poder encontrar distintos rangos. Por ejemplo, este tiene un rango más chiquitito de presión reducida, ¿ya? Y aquí no va a salir la leyenda, porque sabiendo ya que las propiedades se corresponden, yo puedo utilizar este gráfico, por ejemplo, para todos los otros compuestos que salen ahí, ¿ya? Pero en este caso tenemos el eje X distinto y las curvas de temperatura reducida también son distintas, ¿ya? Entonces, en este caso la presión reducida son todas menores a 1. Entonces, el gráfico que ustedes utilicen del principio de estado correspondientes para calcular el Z va a depender del rango de presión en que yo estoy. Obviamente, es mucho más exacto sacar un dato, por ejemplo, si estoy a una presión reducida de 0,5, quizás va a ser mucho más exacto sacar un dato de aquí que un dato de acá. Porque aquí, por ejemplo, en 0,5, por la escala del gráfico, todos estos datos están muy juntos. Entonces, cuando yo estime aquí, obviamente voy a cometer un error mayor, ¿ya? Entonces, básicamente va a depender del rango que uno esté estudiando, porque acá, por ejemplo, hay uno que tiene un rango de presión súper grande. Este llega hasta la presión reducida hasta 10. Entonces, claramente esto yo no lo voy a usar para sacar un dato 0,5, porque imagínense que 0,5 está súper chiquitito todo, obviamente ahí hay más espacio para error, ¿ya? Pero aquí hay varios disponibles y la diferencia que quería mostrarles solamente es el rango de la presión reducida. Por ejemplo, este va hasta 40 de presión reducida, ¿ya? Entonces, obviamente ustedes quieren ocupar el que sea más, el que les permita hacer una mejor estimación de sus datos, ¿ya? Eso quería mostrarles. Entonces, ese es el principio del estado correspondiente y es tremendamente relevante porque, de nuevo, nosotros podemos utilizar un gráfico para calcular el factor de compresibilidad de varios compuestos a la vez, ¿ya? Obviamente a sus propiedades reducidas. ¿Se entiende? O no sé. Entonces, esa sería la primera herramienta para poder calcular el factor de compresibilidad, ¿ya? Cuando uno obtiene el Z, y el Z puede ser expresado de la forma más simple, ¿cierto? Porque uno en el eje Y, ¿cierto? Tiene presión reducida, tiene estas curvas de
temperatura reducida y tiene CZ. Entonces, cuando yo obtenga CZ, yo voy a poder reescribirlo como PBRT. Y ahí, por ejemplo, poder calcular la propiedad que necesito ponderar. Por ejemplo, quizá va a ser el volumen, ¿ya? Porque, de nuevo, el Z me dice qué tan desviada está la relación PBT de del gas ideal. Pero en general uno lo que va a querer calcular es, por ejemplo, el volumen, o la presión, o la temperatura. Entonces, en general, igual después hay que, de acuerdo a lo que ustedes le pidan en el problema, calcular alguna de estas propiedades. ¿Ya? Obviamente, al ser un principio generalizado, ¿ya? Asociado a los estados correspondientes, al ser una comparación tan generalizada, va a existir un error en el uso de estos diagramas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles, en qué casos se sugiere utilizar el principio de estado correspondiente? Usos, ¿ya? Vamos a tener sustancias monoatómicas. O fluidos simples, ¿ya? Y todo lo demás vamos a tener un error para todo el resto, 4 o 6% de error, ¿ya? Fluidos simples me refiero a fluidos que no sean altamente polares, eh, que no sean altamente reactivos, etc. ¿Entiendes? ¿Parece? Ya, súper. Esa es la mejor, o sea, esa es la estimación más rápida que se puede hacer del factor de compresibilidad, ¿ya? Lo que ocurre en muchos casos es que el factor de compresibilidad se podría obtener de una forma más exacta utilizando un principio de los estados correspondientes modificado, digamos así, ¿ya? Ahí existe el trabajo que hizo Pitzer hace harto tiempo, que generó, básicamente dijo que para realizar una mejor estimación del factor de compresibilidad, la dependencia debería ser de la temperatura y la presión reducida, pero también deberíamos considerar lo que se conoce como factor acéntrico, ¿ya? ¿Ya? Este W, este es el trabajo que desarrolló Pitzer, y este se conoce como factor acéntrico de Pitzer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, cuando uno habla de dióxido de carbono, por ejemplo, no sé, el dióxido de carbono es así, y después uno habla del metano, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que la forma de estas moléculas es distinta. Por ejemplo, esta es como un óvalo, esta es un círculo, ¿ya? El factor acéntrico de Pitzer toma en cuenta la no esfericidad de las moléculas, ¿ya? Considera la no esfericidad, o cuantifica la no esfericidad Entonces, la mejora que hizo Pitzer al principio del estado correspondiente fue que teníamos que considerar también las desviaciones para moléculas no esféricas, ¿ya? Entonces, el factor acéntrico de Pitzer es algo que se encuentra también en la literatura, que está súper bien reportado, así que no debería haber problema, ¿ya? Pero él genera una Taylor expansion, una expansión de Taylor lineal, para incluir el factor excéntrico dentro del cálculo del coeficiente de factor de compresibilidad, ¿ya? Entonces existen otros gráficos asociados al factor de compresibilidad de Pitzer que permiten ponderar el factor de compresibilidad total de la siguiente forma. Entonces, vamos a tener un Z ahora, que va a ser función, va a ser función de la temperatura reducida, la presión reducida y el factor acéntrico, y va a ser igual a un Z sub 0, que depende solo de la temperatura reducida y la presión reducida, más el factor acéntrico por un Z1, que también va a depender de la temperatura y la presión reducida, ¿ya? ¿Qué es el Z0 y el Z sub 1? Bueno, son funciones generalizadas en base a valores experimentales, ¿ya? Entonces también se pueden encontrar funciones, ¿ya? El Z sub 0 se obtiene a partir de considerar solo moléculas esféricas, ¿ya? Y el Z sub 1 se calcula para, el Z sub 0 se obtiene considerando solo moléculas esféricas.
Y el z sub 1 se obtiene promediando el z menos el z sub 0 dividido el factor a z. Para harta sustancia. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que cuantifica el z sub 1 es esa desviación desde lo que son... Ay, se dejó de compartir, ¿qué pasó, chiquillo? Me quedo pegada a la tablet. Ah, ¿qué pasó? Gracias por avisar. Ahí, ya. ¿Esta parte la vieron? ¿Hasta dónde no vieron? Ok, asumo que lo vieron. Entonces, existen diagramas donde uno puede sacar el z sub 0 y el z sub 1, de la misma forma que les mostré los z anteriormente. Ok, eso es con el principio de los estados correspondientes. Y la verdad que es una forma rápida de poder tener un valor estimado del factor de compresibilidad y, por ende, la desviación que existe con respecto al gas. ¿Ya? Ok. Después tenemos la ecuación de estado. Y ahí la primera ecuación de estado que nosotros vamos a ver es la ecuación de estado virial. ¿Ya? La verdad que hace un súper buen trabajo en estimar las propiedades de los gases. ¿Ya? ¿Y qué dice? Básicamente dice que el factor de compresibilidad va a poder ser obtenido a través de una expansión lineal que tiene unos coeficientes denominados coeficientes viriales. ¿Sí? Se puede escribir en términos de volumen o en términos de presión. ¿Ya? Donde B se denomina segundo coeficiente virial. Segundo coeficiente. Profe, creo que se volvió a pegar. Oh, sí, ¿qué está pasando? Gracias por avisarme. Como estoy mirando el iPad para escribir. Sí, qué raro, disculpen. ¿Qué está pasando? ¿Ahí se ve? Si lo muevo también se ve. Ya. Sí, ahí se ve. Ya. Cualquier cosa me avisan de nuevo, pero si se mueve, ya. Okay. Entonces, la ecuación de estado virial se utiliza para calcular las propiedades volumétricas de la fase gaseosa y tiene la siguiente forma. Se puede escribir en base volumen y en base presión. ¿Ya? Donde B se denomina segundo coeficiente virial y el C se denomina tercer coeficiente virial. ¿Ya? Existen correlaciones lineales que dependen de la temperatura, esto depende principalmente de la temperatura, ¿ya? Que nos van a permitir calcular ese B y C. ¿Pero qué representa este B y C? Porque entonces ahí, cuando vemos los coeficientes viriales, a mí me gusta hablar de qué le ocurre al gas cuando empieza a aumentar la presión. ¿Qué le pasa al gas? Porque nosotros marcamos el límite de 5 bar para el gas ideal. ¿Qué le pasa al gas cuando empezamos a subir la presión y estamos sobre 5 bar? ¿Qué le pasa? ¿Por qué sus propiedades cambian? ¿Qué creen ustedes?
¿Qué le pasa al gas cuando empezamos a aumentar la presión? ¿Por qué existe un rango cuando tenemos gas ideal y un rango cuando tenemos gas real? ¿Qué creen que pasa, chiquillos? A ver, tratemos de aventurar en alguna explicación. ¿Pasa algo en términos de las interacciones? Bueno, cuando el gas empieza a aumentar su temperatura, o sea, hasta 5 bar, pensemos en el aire, ¿ya? El aire, ¿cierto? Nosotros tenemos una atmósfera. Lo que le ocurre al gas, a una atmósfera, es que nosotros saben que el aire es principalmente nitrógeno más oxígeno, ¿ya? Entonces lo que ocurre es que las moléculas de nitrógeno o las de oxígeno están súper esparcidas en el aire, digamos. Ya no están tan pegadas entre sí, por lo tanto, el nivel de interacción entre estas moléculas es muy bajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen mucho espacio, entonces, obviamente las moléculas, ¿cierto? Ustedes saben, tienen átomos, ¿cierto? Los átomos tienen electrones y pueden existir fuerzas repulsivas entre esos electrones o también del tipo atractivo. Pero entonces hay siempre una distancia mínima en los cuales las moléculas van a empezar a interaccionar. ¿Ya? Si el espacio es reducido, lo cual se corresponde con una presión más alta, las moléculas van a tener una probabilidad más grande de interacción. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el aire, en una atmósfera, las moléculas están súper esparcidas entre sí. ¿Ya? Hay mucho espacio. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de interacción es muy baja. ¿Ya? Las interacciones son importantes porque las interacciones, sobre todo entre moléculas distintas, en este caso, por ejemplo, el oxígeno y el nitrógeno, podrían cambiar el comportamiento de la molécula. ¿Ya? También las interacciones propias entre cada compuesto también podrían eventualmente cambiar las propiedades de la molécula. ¿Ya? Eso lo vamos a estudiar bien entre modos, pero ahora el concepto de la diferencia que ocurre entre el gas ideal y el gas real está basado en el nivel de interacciones o la probabilidad que existe de interaccionar. En un espacio más reducido, que se asocia con un menor volumen y mayor presión, la probabilidad de interacción es más grande, porque están más cerca. ¿Ya? A menor presión, la probabilidad de interacción es mucho más baja y son menores. ¿Ya? Entonces, lo que empieza a ocurrir, por ejemplo, si ahora yo toco las mismas moléculas, ¿cuántas tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, ahora si subo la presión, como este mismo aire así, con atmósfera, ya voy a tener una foto distinta. ¿Cierto? Voy a tener estas mismas 12 moléculas en un espacio reducido. ¿Ya? Por lo tanto, van a estar mucho más cerca entre sí. Y la probabilidad de interaccionar o sus interacciones van a ser más frecuentes.
¿ya? Eso cambia las propiedades del gas, ¿sí? Por lo tanto, lo que ocurre cuando existe este límite de 5 bar es un cambio en el comportamiento de su interacción, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de segundo y tercer coeficiente virial, lo que tratan de representar esos coeficientes viriales son qué tipo de interacciones se están dando, ¿ya? Entonces, el B, coeficiente virial B, representa la interacción simultánea de dos moléculas, ¿ya? Entonces, en general, uno hasta 15 bar uno podría solamente considerar la ecuación virial hasta el segundo coeficiente, ¿ya? El tercer coeficiente C representa la interacción simultánea de tres moléculas, ¿ya? Entonces, cuando yo empiezo a aumentar la presión sobre 15 bar, y hasta 50 más o menos, voy a tener que considerar la ecuación virial incluyendo este C, ¿ya? Entonces, estos coeficientes viriales lo que tratan de hacer es tratar de incorporar el tipo de interacciones simultáneas que existen de acuerdo a los rangos de presión. Entonces, de 5 a 15 bar, yo puedo, por ejemplo, tomar esta ecuación virial y dejarla hasta ahí. Solamente considerar el B, ¿ya? Porque hasta 15 bar, en general, la probabilidad más alta es que sean interacciones simultáneas entre dos moléculas, ¿ya? Cuando yo empiezo a aumentar la presión sobre 15 bar, hasta más o menos 50, ¿ya? Empieza a aumentar la probabilidad de interacción simultánea entre tres moléculas, por lo tanto yo ahí tengo que considerar la ecuación virial hasta el segundo, hasta el tercer coeficiente, ¿ya? Hay más coeficientes, pero a medida que uno vaya aumentando la presión, pero en general, en termo 1 nosotros podemos andar bien considerando el segundo y tercer coeficiente virial. Pregunta. Okay. ¿Cómo se calculan estos coeficientes viriales? ¿Ya? Hay un montón de ecuaciones que salen en la unidad 9. Yo solamente les voy a mostrar una para cada uno, ¿ya? Entonces, hay varias ecuaciones que salen en la unidad 9 para calcular B y varias ecuaciones que se utilizan para calcular C. Solamente aquí vamos a hablar de dos, ¿ya? ¿Cómo se calcula la estimación del segundo coeficiente virial? Una de las ecuaciones que utilizamos harto en el curso es la de Van Ness y Abbott, que se utiliza para fluidos simples. ¿Qué dice? Dice que el coeficiente virial por la presión crítica del fluido dividido R, la temperatura crítica del fluido, va a ser igual a una función sub 0 más el factor acéntrico por una función sub 1. ¿Qué son estas funciones sub 0 y sub 1? Son simplemente combinaciones lineales dependientes de la temperatura. La F sub 0 es 0,083 menos 0,422 dividido la temperatura reducida elevado a 1,6. Y el F sub 1 es igual a 0,139 menos 0,172 dividido la temperatura reducida elevado a 4,2. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir? Es que, y por eso quería escribirla, porque quería ponerlo en contexto también. La verdad que las ecuaciones se pueden ver bien complicadas, pero son, la verdad que son bien simples. Sabemos lo que tenemos acá. O sea, el F sub 0 depende de la temperatura reducida, que va a ser la temperatura a la cual estoy analizando mi sistema, dividido la temperatura crítica. Las propiedades críticas son propias de fluido, por lo tanto, son algo que siempre va a ser conocido, ¿ya? Entonces siempre son de esta forma. Para estimar el tercer coeficiente virial, utiliza la relación de Olivera principalmente y tiene la misma forma, ¿ya? Entonces, estimación del tercer coeficiente virial se usa principalmente Olivera. ¿Ya? ¿Y qué dice? Dice que el coeficiente virial por la presión crítica al cuadrado
dividido R al cuadrado, la temperatura, que al cuadrado va a ser igual a G sub 0 más omega por G sub 1. ¿Y qué es G sub 0 y G sub 1? Básicamente, está el iPad más lento, esperamos que termine de escribir. Ya, ahí terminó de escribir. ¿Cuál es el G sub 0? El G sub 0, ya sé lo que está pasando. A ver, deme un segundo, falta. Ya sé lo que está pasando con el iPad, deme un segundo. Ya, entonces, el G sub 0 y el G sub 1 son simplemente combinaciones lineales que también van a depender de la temperatura reducida. Son un poquito más complejas porque, obviamente, el coeficiente C representa otras cosas y eso tiene que estar cuantificado, pero tienen la misma forma. ¿Ya? Hay harta álgebra, pero la verdad que las ecuaciones son bien sencillas. ¿Ya? Hay más en el apunte, pero solamente escribo las principales. ¿Ya? Aparte que también, para que no vamos a poder escribir tantas ecuaciones, si ustedes pueden usar los apuntes para el certamen, la idea es que ustedes revisen eso también. Y todo depende de la temperatura reducida, entonces va a depender a qué temperatura estoy calculando esto, y de ahí simplemente conocer las propiedades críticas. Pero yo siempre les decía que esos son datos que nosotros siempre les vamos a entregar, o por ejemplo en un taller ustedes pueden buscar rápidamente. ¿Ya? O sea, de nuevo, va a depender bien de la información. ¿Ya? Súper. Esa es la ecuación de estado vital y la verdad que nosotros la utilizamos un montón. ¿Ya? La utilizamos entre mundo, la utilizamos entre mundo. Así que es importante que empiecen como a soltar la mano con los cálculos y eso va a ser la ayudantía de la próxima semana. ¿Ya? También existe lo que se conocen como ecuaciones de estado analítica. Ahí entra la ecuación de Van der Waals y la ecuación de Penrose. ¿Por qué se llaman ecuaciones de estado analíticas? Porque involucran operaciones elementales, ¿ya? Básicamente. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de esa ecuación. Nosotros en termo 1 principalmente vemos Van der Waals, ¿ya? En termo 2 vemos más Penrose. Entonces el trabajo que hace Van der Waals es tremendamente relevante y él incorpora dos parámetros, ¿ya? Para estimar las propiedades volumétricas de gases reales, ¿ya? Y gases y líquidos, en verdad. ¿Ya? Una ecuación cúbica, así que vamos a tener distintos resultados y uno de ellos va a corresponder al gas y uno va a corresponder al líquido. ¿Ya? Entonces, lo que él dice que para establecer una EOS que represente las propiedades volumétricas de gases y líquidos, se debe considerar. ¿Qué se debe considerar? Dos parámetros que le incorpora. ¿Ya? El primer parámetro es el volumen propio de la molécula. ¿Ya? ¿Qué es el volumen propio de la molécula? Yo les decía, las moléculas están conformadas por átomos. Esos átomos tienen electrones. ¿Ya? Por lo tanto, cada molécula tiene lo que se llama nube electrónica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Es que hay un volumen determinado de esa molécula en el cual esa molécula está contenida, ¿ya? Y ese es su espacio que va a ocupar. Por lo tanto, cuando venga otra molécula,
esa otra molécula no va a poder superponerse en ese volumen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las nubes electrónicas se van a repeler. ¿Ya? Entonces, el volumen propio de la molécula se establece de acuerdo a la nube electrónica que posee la molécula. Lo cual lleva a atracciones repulsivas o fuerzas repulsivas y atractivas. ¿Ya? Y entonces, teniendo en consideración el volumen propio, nosotros podemos definir como el volumen total disponible para que se mueva la molécula como el volumen del recipiente en el que están contenidas menos el volumen propio. Va por n porque por las unidades del P. ¿Ya? Entonces, va a ser el volumen del recipiente. ¿Por qué? Porque obviamente una molécula no se puede mover sobre el volumen propio de otra molécula, y eso es lo que se trata de expresar ahí, por estas repulsiones que les decía. Es el volumen propio ocupado por la molécula. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en definitiva las moléculas no pueden estar así pegadas. ¿No? Porque a veces uno ve una molécula y uno dice, ok, ¿cuál es el radio atómico? Y eso es, no. ¿Ya? Hay que considerar el volumen que está asociado a la nube electrónica que genera, esto por ejemplo sería altamente repulsivo, esto no existe, ¿verdad? ¿Ya? Es súper importante considerar el espacio libre que existe para el movimiento de esa molécula, que no se puede superponer obviamente con la nube electrónica de otra molécula. ¿Ya? Entonces eso es lo primero, entonces introduce el volumen propio de la molécula, que se conoce como parámetro P. ¿Ya? Ok. El segundo parámetro que Van der Waals introduce es lo que se conoce como fuerzas intermoleculares, o también lo que se conoce como fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals. ¿Ya? No sé si habían escuchado la fuerza de Van der Waals, pero las fuerzas de Van der Waals se denominan como fuerzas atractivas de largo alcance. ¿Ya? Así como los electrones se repelen, ¿cierto? También nosotros sabemos que cargas de signo contrario se atraen. ¿Ya? Entonces, en definitiva, las moléculas en su naturaleza inherente pueden tener fuerza atractiva o repulsiva. ¿Ya? Entonces, básicamente los dos parámetros de Van der Waals toman en cuenta esas dos posibilidades. ¿Ya? Y este parámetro energético, entonces Van der Waals desarrolla un parámetro energético que se llama A, parámetro energético de Van der Waals. ¿Ya? Que dependen del compuesto, el volumen propio de la molécula y el parámetro energético de Van der Waals dependen del compuesto. Entonces, de hecho, si ustedes van a la unidad 9, va a haber una tabla ahí con parámetros de Van der Waals comunes para compuestos de interés. ¿Ya? Entonces, cada molécula va a tener parámetros de Van der Waals A y B asociados. ¿Ya? Entonces, esas son cosas que uno encuentra en la literatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Van der Waals? Él genera una ecuación análoga a Power. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice primero? Dice que la presión, esta presión, va a tener que ser la presión total del gas menos el parámetro energético de Van der Waals. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que en definitiva la presión estimada en la ecuación de gas ideal no considera la posibilidad de que las moléculas puedan estar un poco más juntas que lo normal debido a estas fuerzas atractivas. Entonces acá en el parámetro energético lo opuesto. Entonces esto en general se da como en polímero. De hecho, si tú depositas en una superficie que se conoce como self-assembled monolayers, que son moléculas autoensambladas, en cierta concentración estas moléculas van a interaccionar a través de sus cadenas y forman una especie de membrana. ¿Ya?
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con este parámetro energético de Van der Waals? Es que la molécula está más cerca de lo que nosotros estimaríamos si no consideráramos esa fuerza atractiva, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que se trata de escribir con este término es que, en definitiva, la presión total, estimada como el gas ideal, hay que corregirla, ¿cierto? Porque, en definitiva, las moléculas podrían estar más cerca de lo que nosotros habíamos estimado, ¿ya? Y lo que habíamos dicho anteriormente es que el volumen total disponible va a ser el volumen del recipiente menos el volumen propio de la molécula, ¿ya? Entonces lo que hace Van der Waals es generar la ecuación de Pavo-Ratón, pero a la presión estimada del gas ideal va a corregirla con este parámetro energético, y el volumen de la ecuación de gas ideal lo va a corregir con el volumen propio. Y eso va a ser R. Y esa es la ecuación de Van der Waals. Ustedes la pueden escribir de distintas formas. Por ejemplo, si ustedes quieren despejar la presión, va a ser RT medio B menos B menos A B cuadrado, ¿ya? Ahí como ustedes quieran. Si ustedes se dan cuenta, esta es una ecuación del tipo cúbica con respecto al volumen, ¿sí o no? Ustedes despejan esto, les va a dar una ecuación de tipo cúbica, que se ve de la siguiente forma. Si ustedes despejan la ecuación en función del volumen, les va a quedar cúbica. Entonces, RP. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a obtener 3 resultados. ¿Ya? Esto es una ecuación cúbica, voy a obtener 3 resultados. ¿Qué van a representar estos resultados? Voy a tener 3 valores de volumen. Tener un volumen mayor, un volumen intermedio y un volumen menor. En términos de volúmenes y lo que sabemos de volumen, si yo tengo líquido y vapor, ¿el volumen mayor va a corresponder al líquido o al vapor? ¿El volumen mayor va a corresponder al líquido o al vapor? El mayor corresponde al vapor, exacto. Y el menor va a corresponder al líquido. El volumen intermedio no tiene significado físico. Ustedes me podrían decir, va a corresponder a la mezcla líquido-vapor. No, porque ustedes saben que el volumen total de una mezcla líquido-vapor tiene que ser estimado a través de la calidad. ¿Ya? No tiene significado. A veces les va a dar el número, les va a dar imaginario, qué sé yo, negativo, no tiene sentido físico, ¿ya? Entonces eso es importante. Cuando hablemos de 3 volúmenes, yo voy a poder identificar, bueno, entonces aquí lo bueno es que Van der Waals me entrega las propiedades volumétricas de la fase líquida y la fase vapor. ¿Ya? Como ustedes bien saben, existe una relación directa entre el factor de compresibilidad y el volumen. Entonces, en muchos libros y en el apunte también representan el polinomio cúbico de la ecuación de Van der Waals expresado en términos de factor de compresibilidad, ¿ya? Simplemente reemplazan el B y lo relacionan con el factor de compresibilidad de acuerdo a su relación, ¿ya? Entonces, en muchos casos nosotros en los libros vamos a ver el Van der Waals escrito en función del factor de compresibilidad, ¿ya? Porque ese es el parámetro que se determina, o como en forma generalizada, que evalúa las desviaciones del gas ideal, ¿ya? Entonces nosotros también podemos encontrarlo en función del Z, ¿ya? Pero va a ser lo mismo, el Z mayor va a ser el del vapor, ¿cierto? Y el Z menor va a ser el del líquido. ¿Ya? Se puede escribir de las dos formas. Preguntas. Vamos a hablar harto el día, así que tenemos espacio para preguntas. ¿Qué pasó?
voy al otro lado, disculpe. Preguntas. Ok. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta, hemos visto dos estrategias distintas. La ecuación virial me ha permitido obtener el volumen o el factor de compresibilidad de la fase de vapor. Después, si yo necesito calcular propiedades reales del líquido, voy a poder utilizar la ecuación de Van der Waals, ¿ya? Porque si yo resuelvo la ecuación cúbica, los valores menores van a estar asociados al líquido, ¿ya? Pero, sin embargo, si yo necesito calcular solo líquido, hay otras relaciones más eh, simples, digámoslo así, que nos van a poder permitir calcular el volumen molar del líquido, ¿ya? Y con eso vamos a terminar, ¿ya? Entonces existen, cuando tengo solo líquido, existen correlaciones específicas para calcular volúmenes molares de líquidos, ¿ya? Y aquí está toda la suposición también de que los líquidos son incompresibles, entonces, por ejemplo, el volumen de un líquido va a ser muy parecido, un líquido enfriado, por ejemplo, va a ser muy parecido a un volumen de líquido saturado, etcétera, etcétera. Entonces, en general, estas correlaciones de volúmenes molares están asociadas para calcular los volúmenes líquidos del líquido saturado, ¿ya? Pero si uno tiene un líquido enfriado, sería una buena suposición de que digan que son aproximadamente constantes. ¿Por qué? Porque por la incompresibilidad de los líquidos. ¿Ya? Y aquí hay dos correlaciones, ¿verdad? Que una un poquito más exacta que la otra, que utilizamos nosotros para calcular el volumen. La primera es la correlación de Racket, ¿ya? Que fue desarrollada en 1970, que dice que el volumen del líquido saturado va a ser igual al volumen crítico por el Z crítico elevado a 1 menos la temperatura dividido la temperatura crítica elevado a 2Z. ¿Ya? Y la otra expresión que utilizamos, un poquito más exacta, porque considera el factor acéntrico, que es la de Yamada-Gann, que dice que el volumen líquido saturado va a ser igual al volumen crítico por 0,29, 0,56, menos 0,08775 por el factor acéntrico, elevado a 1 menos temperatura dividido temperatura crítico elevado a 2 séptimos. ¿Ya? Entonces, en general se considera que Yamada-Gann es un poquito más exacta que Racket, porque considera factor acéntrico también. Entonces, toma en cuenta la no esfericidad de las moléculas. ¿Ya? Pero en general, allí hay varias correlaciones, en el apunte salen más, correlaciones para estimar el volumen del líquido, pero lo principal es que nosotros vamos a poder estimar el volumen del líquido como el volumen del líquido saturado, ¿ya? Porque la verdad que el volumen, y de hecho si ustedes van a los diagramas y ven la zona del líquido, el volumen cambia bien poquito. El delta P tiene que ser bien grande para lograr cambios significativos en el volumen molar del líquido. Así que la verdad que estimar solamente el volumen del líquido independiente de su naturaleza, si el líquido es enfriado o líquido saturado, como el volumen del líquido saturado, la verdad que es una súper buena aproximación, ¿ya? Por de nuevo, por la incompresibilidad de los líquidos, ¿ya? Súper. Preguntas. Un lápiz. Preguntas.
Ok, entonces si no hay preguntas, no hay más preguntas, vamos a dejar la clase hasta acá. Muchas gracias a todos por su atención, que les vaya bien el taller mañana y nos vemos el martes.